como estoy en esa temática de la familia, donde ya hablamos de unos modelos familiares, donde ya hemos hablado la influencia que tienen en la cultura, en las costumbres. Vámonos a esas familias que hoy en día, antes eran muy numerosas, hoy en día la familia se achicó. Hoy en día la familia es hasta dos personas. Se ven familias de padre e hijo, o madre e hijo, o hijos, no más. Todo este fenómeno está cambiando por muchas razones económicas. O sea, la economía se metió en la familia. Si uno va a lugares de la selva, donde la economía sí es un factor importante, pero no es el primordial, porque la misma selva les provee de todo. Allá se ven familias numerosas, porque no hay esas grandes ciudades, no existe la urbanización y no existe ese problema de una economía arraigada a la transformación de la familia. Ellos sacan de los árboles sus frutos, sacan de la tierra los frutos, se encuentran la carne, muchas cosas. Aún las casas son construidas con elementos biodegradables, y esas personas, la economía no les... si están bien adentro de la selva, digo, porque los que están bien cerca a la ciudad están viviendo una pobreza absoluta por la economía. Hablemos de bien adentro de la selva. Estas familias son más felices, y existen las familias, y existen familias numerosas. Pero entonces, en el siglo XX y en adelante, donde es que desde antes del siglo XX, cuando ya empiezan a urbanizarse las ciudades, es cuando ya se hacen casas de materiales hechos por el hombre, se hacen ya en el siglo XX, donde salen los edificios y donde hay carreteras, etcétera, etcétera. Esta familia, la economía les ha golpeado tan duro que ya uno no encuentra familias ni numerosas ni familias completas. Uno encuentra padres, hijos y abuelos en alguna familia extraordinaria. Muy poquitas se encuentran 4 generaciones bajo el mismo techo, porque ya sustentar una microempresa familiar es insostenible. La economía no da el mismo mínimo, lo que nos están dando por el trabajo, lo que nos están, la mano de obra que estamos vendiendo o la intelectualidad que estamos vendiendo, no alcanza para comer, y mucho menos para sustentar o mantener un edificio o una casa en buen estado. Hay mucha pobreza. Eso es una de las tantas, más bien, causas donde la familia cada vez es más chica, y está tan chica que ya muchos no quieren tener hijos, y muchas no quieren tener hijos. O sea que ya llegará el momento en que personas solas se van a ver por todo lado, porque la economía no está dando ni siquiera para la supervivencia de una persona. Y estas ciudades de urbanización, que es ver la ciudad que ustedes conocen, que algunos pueblitos pequeños se están urbanizando, pues tienen esas características, donde hay pocas fuentes de ingresos, hay unos ambientes que sí, accesibles al trabajo, pero no para tanta gente, ¿cierto? Hay mucho comercio. Esa es el modelo de ciudad. Eso ha traído que la familia se transforme, eso ha generado que la familia se achique, y ha generado otros problemas sociales como la delincuencia, la drogadicción, la rebeldía de los jóvenes, los modelos, los guetos, las tribus urbanas, tanta cosa que sale, que en últimas uno se da cuenta que las sociedades grandes son difíciles de controlar y difíciles de mantener si hay unos jefes
o gobernantes que solo piensan en ellos y en nadie más. Así sucede en la familia, y por eso es que la familia está en el inconsciente, están tomando decisiones de ser chicas porque quizá desde ese tamaño es más fácil controlar una o dos personas, o aún solamente uno, porque uno ya llega a ser familia. ¿Quién es su familia? Yo soy mi familia. Ya se ven esos testimonios. Entonces, también para que se achiquen esas familias, también hay otros factores. Por ejemplo, podríamos nombrar la movilidad poblacional, donde los hijos abandonan el hogar. ¿Para dónde? ¿O por qué? Pues primero porque estamos en una sociedad donde un cartón supuestamente nos está diciendo quiénes somos, supuestamente, sea una universidad, un estudio. Entonces muchos se van de la casa porque van a ir a estudiar a otra ciudad o van a trabajar, y de ahí es que se hacen más chicas las familias. Los integrantes pueden ser muchos, pero donde se vive, donde se centraliza la familia, es chica también. Igual, muchos también se achican los integrantes, y no hay en ningún lugar de otro territorio donde no tenga familiares. Hay gente con 2 personas familia y no más, y no conocen a nadie más. ¿Qué podríamos decir de qué es una familia? ¿Qué es eso? Hablando donde sí se supone que hay unos vínculos de sangre, hay unos vínculos biológicos. Pues si uno va a los diccionarios, que pues los modelos familiares han cambiado. La familia es un grupo muy organizado de personas originadas en el matrimonio, que incluye padres, hijos, abuelos, todas las personas que se encuentran con ese grupo sanguíneo, todas esas personas que tienen un vínculo extraordinariamente biológico. Eso según el diccionario, ¿no? Un diccionario quizá viejo, quizá nuevo, pero definiciones muchas encontramos. Y como nosotros nos damos cuenta, este concepto es de una familia tradicional, nuclear, muy latina. Y bueno, no estoy diciendo que en Europa o en otro continente no se viva este tipo de familia, se vive. Pero el criterio más amplio de la familia, podríamos decir que son grupos, más que grupos deberían de ser equipos sociales. Equipos digo porque trabajan todos por un fin único y por el mantenimiento de la misma familia, y están emparentadas entre sí y que viven bajo un mismo techo. Y agregaría también que son todos aquellos integrantes de sangre, así estén en China, así estén en Estados Unidos. O sea, la familia en sí no es el techo, no es esa casa donde viven 5. Entonces, todos los que viven en esa casa son familia. Bueno, ¿y el que se fue qué pasó? No, pues el que se fue sigue siendo familia. Y él puede llegar a la casa y opinar. Pero ¿qué está pasando en los hogares de nosotros? Bueno, hay una buena opinión. Hay gente que ya no viven en la casa, y nuestro modelo, pues ella tiene su propia casa. Y es bueno que llegaran a opinar, pero bien. Pero está sucediendo que los hermanos de uno que no viven en la casa ya no llegan a opinar, llegan a joder. Llegan a ser dictadores porque tienen un chip, que porque son los hermanos mayores, entonces tienen todavía que ir a dominar. Un ejemplo, una familia que tenga 5 integrantes, el mayor tiene 70 años, no vive en la casa, ya tiene su propia familia, y le dio por ir a visitar a su mamá, donde hay muchachos de 30, hay muchachos de 40. Y él llega a la casa a hacer visita y empiezas a joder a señores, como si fueran los niños que jodió alguna vez. Entonces, en el grupo familiar, yo diría que una familia es
todos los integrantes sanguíneos, aún los de corazón, o sea, los amigos, son una familia. Vivan donde sea, es una comunidad, pero donde todos aportan para el crecimiento, no para el declive de la familia. Y donde todos tienen voz y voto en esa pequeña organización. Para mí eso es una familia. Pero que lleguen a joder a la casa, que lleguen a putear a todo el mundo, que lleguen con sus mañas, con sus tristezas, con sus melancolías, a dañar el proceso de una familia, yo digo que serán familias solo por vínculo, por sangre, pero no por construcción de esa sociedad. Les dejo esa reflexión. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo. Desde Colombia Estéreo, la red del Ejército Nacional que une las fronteras Perú, Brasil y Colombia. Muchas gracias.